Era un día perfecto para celebrar cuando llegué a casa de mi hija Elena con su pastel de cumpleaños favorito. Había gastado 3 meses completos de mi pensión en esa pequeña obra maestra de la pastelería francesa. Exactamente 2.200 pesos que en realidad no podía permitirme, pero que invertí con alegría pensando en verla sonreír. El taxi me dejó frente a esa enorme mansión de 3 pisos con vista al océano, la misma casa cuyo pago inicial de 800.000 pesos había salido de mis ahorros personales. Ese dinero representaba 45 años de mi vida trabajando como profesora universitaria, ahorrando centavo por centavo, trabajando horas extras y dando tutorías los fines de semana cuando mis colegas descansaban con sus familias. Me arreglé el vestido turquesa que también había comprado especialmente para esta ocasión y toqué el timbre mientras equilibraba cuidadosamente el pastel en una mano y sostenía en la otra un pequeño paquete envuelto en papel plateado. Dentro de ese paquete estaba un collar de perlas que había pertenecido a mi madre, una joya que representaba 3 generaciones de mujeres fuertes en nuestra familia. Pensé en lo hermoso que sería continuar ese legado con mi hija. La puerta se abrió lentamente y mi corazón se hundió cuando vi la expresión en el rostro de Elena. No había alegría en sus ojos, no había emoción por verme. Ni siquiera me miró directamente antes de volver su atención al teléfono celular que sostenía en la mano como si fuera mucho más importante que mi presencia. Su saludo fue frío y distante, como si yo fuera simplemente otra persona que hacía una entrega a domicilio y no su madre que había viajado hasta allí para celebrar su día especial. Le deseé feliz cumpleaños con toda la emoción que pude reunir en mi voz, mencionando que había traído su pastel favorito y un regalo especial. Elena suspiró profundamente, como si mi presencia fuera una carga pesada que tenía que soportar contra su voluntad. Me pidió que pusiera el pastel en la cocina mientras terminaba una llamada telefónica que, aparentemente, era mucho más importante que saludar a su propia madre en su cumpleaños. Caminé sola por esa cocina de mármol italiano que también había ayudado a pagar cuando renovaron la casa, sintiendo cada paso como una herida en mi corazón. Coloqué el pastel delicadamente sobre la encimera brillante y miré por la ventana hacia la piscina, donde mis nietos gemelos de 11 años jugaban con su instructor de natación. Ninguno de ellos notó mi llegada ni me saludó. Me quedé allí de pie, escuchando el silencio vacío de esa casa enorme, sintiéndome como una intrusa no bienvenida en un espacio que parcialmente había financiado con mi propio dinero y sacrificio. 15 largos minutos después, Elena finalmente entró a la cocina, luciendo deslumbrante como siempre. Su cabello estaba perfectamente teñido, su maquillaje era impecable y sus uñas recién hechas brillaban bajo las luces. Todo ese mantenimiento de belleza era posible gracias a la clínica de estética que yo le había financiado 8 años atrás con 350.000 pesos. Ese dinero había salido de un préstamo que solicité usando mi apartamento como garantía, un préstamo que ella nunca devolvió ni mencionó volver a pagar. Abrió el refrigerador con indiferencia y sacó una botella de agua con gas mientras me preguntaba casualmente si solo había venido a dejar el pastel o si también planeaba quedarme para la cena. La frialdad absoluta en su voz me atravesó como un cuchillo afilado en el corazón. Intenté controlar la decepción profunda que sentía mientras le explicaba que había pensado que tal vez podríamos pasar tiempo juntas en su cumpleaños, especialmente considerando que habían pasado casi 2 meses completos desde nuestra última visita. Elena respondió con otro suspiro de fastidio mientras revisaba nuevamente su teléfono celular, explicándome que, en realidad, tenía planes para más tarde. Su esposo Marcelo la llevaría a cenar al restaurante más exclusivo de la ciudad. Solo ellos dos sin interferencias. Marcelo era su tercer esposo, un hombre que aparentemente vivía de inversiones misteriosas que nunca especificaba claramente y que curiosamente siempre necesitaba mi ayuda financiera para resolver sus proyectos de emergencia constantes. El más reciente había sido apenas 3 semanas antes de ese día cuando me pidió 60.000 pesos para un supuesto negocio de importación urgente que no podía esperar. Ese dinero lo saqué de mis ahorros personales que había estado guardando para tratamientos médicos que necesitaba pero que había pospuesto para poder ayudarlos a ellos. Le dije que entendía su situación y sugerí que tal vez podríamos almorzar juntas al día siguiente. Elena puso los ojos en blanco con exasperación y finalmente me miró directamente por primera vez desde que había llegado. Su rostro mostraba tensión, como si estuviera conteniendo algo que había querido decirme desde hacía mucho tiempo pero que había estado guardando dentro. Me dijo que necesitábamos hablar y señaló los taburetes altos que rodeaban la isla de la cocina, indicándome que me sentara. Obedecí mientras sentía un nudo formándose lentamente en mi estómago. Reconocí ese tono particular en su voz, porque era el mismo que usaba cuando era niña antes de decir algo deliberadamente cruel para probar mis límites como madre.
Elena comenzó diciendo que había estado pensando mucho últimamente sobre su cumpleaños, sobre su vida en general y sobre lo que realmente la haría feliz. Asentí tratando de parecer alentadora y comprensiva, diciéndole que me contara lo que quisiera y que tal vez podría ayudarla de alguna manera como siempre había hecho. Entonces Elena puso su vaso de agua sobre la mesa con un golpe sordo y me miró directamente a los ojos con una intensidad que nunca había visto antes. Lo que vi en su mirada me heló hasta los huesos más profundos. No era amor maternal, ni siquiera irritación pasajera o molestia temporal. Era puro desprecio sin filtros, con voz lenta y deliberada, pronunciando cada palabra con crueldad calculada. Elena me dijo que lo único que realmente le gustaría recibir como regalo de cumpleaños era que yo simplemente desapareciera de su vida, preferiblemente que me muriera. El mundo entero se detuvo en ese momento. El aire fue succionado completamente de la habitación. Intenté hablar, pero mi garganta se cerró por completo y no pude emitir ningún sonido. Fue como si alguien me hubiera golpeado físicamente con toda su fuerza directamente en el pecho. Todo lo que pude susurrar fue un débil cuestionamiento de si había escuchado correctamente, que Elena confirmó que había escuchado perfectamente bien y continuó hablando con una frialdad calculada que nunca había experimentado de ella. Me dijo que estaba completamente cansada de mí, de mis llamadas constantes, de mis visitas inesperadas, de mi forma de inmiscuirme siempre en su vida con consejos anticuados que nadie le había pedido y de mi insoportable necesidad emocional de estar presente en su vida. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente mientras procesaba lo que estaba escuchando. 74 años de vida vividos, 43 años siendo su madre dedicada. Y nunca jamás había imaginado que escucharía tales palabras saliendo de la boca de mi única hija. Logré decir su nombre entre lágrimas que comenzaban a formarse en mis ojos, recordándole que yo era su madre y que le había dado absolutamente todo, que había sacrificado cada aspecto de mi propia vida por su felicidad. Elena se levantó del taburete con brusquedad y exclamó que exactamente ese era el problema. Según ella, yo la estaba asfixiando con mi presencia constante y ella no podía respirar. Necesitaba espacio, necesitaba libertad. Necesitaba vivir su propia vida, sin tener que lidiar constantemente con mis expectativas maternas y mi drama emocional que ella consideraba excesivo e innecesario. Miré el hermoso pastel de cumpleaños que había comprado con tanto sacrificio, las velas todavía guardadas en su caja, esperando ser encendidas para celebrar sus 43 años. Todo lo que había imaginado para ese día especial, los abrazos cálidos, las risas compartidas, los recuerdos hermosos que crearíamos juntas, todo se desvaneció como humo en el viento. Intenté una vez más explicarle que solo quería estar cerca de ella, ser parte importante de su vida porque ella era todo lo que yo tenía en este mundo. Elena cruzó los brazos y me dijo que ese era exactamente el problema principal. El hecho de que ella fuera todo lo que yo tenía significaba que yo necesitaba arreglar mi propia vida, patética, y dejarla en paz de una vez por todas. Me levanté del taburete sintiendo que mis piernas temblaban tanto que temía caerme al suelo. Tomé mi bolso con manos temblorosas y el pequeño paquete plateado que contenía el collar de perlas de mi madre. El pastel costoso se quedaría allí sin ser compartido. Tal vez los gemelos lo apreciarían, aunque su madre fuera incapaz de hacerlo. No podía creer que ella me estuviera diciendo cosas tan horribles después de absolutamente todo lo que había hecho por ella durante toda su vida. Elena se rió sarcásticamente y me dijo que todo lo que yo había hecho supuestamente por ella en realidad lo había hecho para mi propio beneficio egoísta, para sentirme necesaria e importante, para mantener control sobre su vida como si ella fuera una marioneta. Pero ella ya no era una niña pequeña y ya no me necesitaba asfixiándola constantemente. Caminé hacia la puerta principal de esa casa que había ayudado a comprar, sintiendo que cada paso me costaba años preciosos de vida. En el umbral me di la vuelta una última vez, esperando ver algún signo de arrepentimiento en sus ojos. Algún rastro pequeño de esa niña dulce que había criado con tanto amor incondicional y dedicación absoluta. Pero solo vi impaciencia pura. Impaciencia para que yo me fuera de una vez, para que ella pudiera continuar con su vida perfecta, libre de la carga insoportable que aparentemente yo representaba para ella. Le deseé feliz cumpleaños, con voz apenas audible, y salí cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Lo que mi hija no sabía, mientras me observaba partir esa tarde soleada, era que ella había encendido algo profundo dentro de mí que había permanecido dormido durante décadas enteras. No era una llama de autodestrucción o depresión como ella probablemente esperaba. Era una llama poderosa de renacimiento total y transformación completa.
El taxi me dejó frente a mi pequeño apartamento modesto en el centro de la ciudad, un lugar de 2 habitaciones que había comprado con el dinero de la venta de la casa familiar después de la muerte de mi esposo 20 años atrás. Entré tambaleándome por la puerta, dejé caer mi bolso pesado al suelo y me desplomé completamente en el sofá desgastado. Ese mismo sofá donde había acunado a Elena cuando era un bebé indefenso, donde le había leído cuentos todas las noches durante años, donde había secado sus lágrimas después de cada pequeña decepción en su vida. Las palabras crueles de ella resonaban en mi mente como un estribillo doloroso imposible de silenciar. Que te murieras. Mi propia hija había deseado literalmente mi muerte como el mejor regalo de cumpleaños posible. El dolor que sentía era completamente físico, un peso abrumador en mi pecho que hacía extremadamente difícil respirar normalmente. Pasé toda la noche despierta, sin poder dormir ni un segundo, recordando cada momento importante, cada sacrificio significativo, cada centavo que había invertido en ella durante 4 décadas completas de dedicación maternal. Cuando Elena tenía apenas 5 años y fue diagnosticada con asma severo. Trabajé turnos extras agotadores en la universidad para pagar los tratamientos especializados costosos que el seguro médico básico no cubría. Fueron 18,000 pesos en consultas médicas repetidas y medicamentos importados. Ese dinero lo obtuve vendiendo todas las joyas de matrimonio hermosas que mi esposo me había regalado con tanto amor. Cuando cumplió 16 años y quiso participar en un programa de intercambio estudiantil en Estados Unidos, hipotequé este mismo apartamento donde ahora vivía para pagar los 250,000 pesos que costaba el programa completo. Ella me había abrazado fuertemente en el aeropuerto ese día diciéndome que yo era simplemente la mejor madre del mundo entero. Esas palabras ahora parecían pertenecer a otra vida completamente diferente, a otra persona que ya no existía. Durante sus años universitarios, cuando Elena decidió cambiar de carrera 3 veces diferentes pasando de Derecho a Arquitectura y luego a Administración de Empresas, pagué cada semestre costoso, sin una sola queja ni objeción. En total fueron casi 480,000 pesos invertidos en su educación superior. Ese dinero lo conseguí dando clases particulares extras los fines de semana y todos los días festivos, sacrificando completamente cualquier vida personal o social que pudiera haber tenido para mí misma. Cuando se casó con su primer esposo en una ceremonia extravagante para 300 invitados en el mejor hotel de toda la ciudad. Fui yo personalmente quien pagó absolutamente todo. 420,000 pesos gastados en un solo día. El vestido de diseñador importado, las flores exóticas importadas especialmente, la orquesta profesional, el banquete gourmet de 5 tiempos. Ella había dicho radiante en su vestido de princesa que ese era el día más feliz de toda su vida y que todo era gracias a mí. El divorcio llegó apenas 2 años después, seguido rápidamente por un segundo matrimonio aún más caro y elaborado, que también terminó en menos de 3 años turbulentos. Al amanecer del día siguiente, comencé a hacer cuentas detalladas de todo. Encontré una caja vieja donde había guardado meticulosamente todos los recibos, todos los comprobantes de transferencias bancarias, todos los contratos importantes que había firmado a lo largo de los años. No los guardaba por desconfianza hacia mi hija, sino por mi naturaleza organizadora. Una vieja profesora de matemáticas nunca pierde completamente sus hábitos arraigados de orden y documentación. Sentada en la mesa de la cocina con una taza de té frío que no tuve ánimo para beber, empecé a hacer una lista detallada de cada valor gastado, cada fecha importante, cada motivo específico del gasto. El total final me dejó completamente atónita y sin palabras. Más de 4,800,000 pesos invertidos a lo largo de 43 años completos. Casi 5 millones de pesos que yo había dedicado voluntariamente a garantizar la felicidad de mi hija única. Y todo ese sacrificio monumental para finalmente escuchar que su mayor deseo de cumpleaños era literalmente mi muerte. Algo profundo y extraño sucedió dentro de mí mientras miraba fijamente esos números abrumadores escritos en papel. El dolor punzante agudo que había sentido durante toda la noche anterior empezó a transformarse gradualmente en algo completamente diferente. No era rabia ciega, aunque ciertamente también había mucha rabia justificada. Era una claridad cristalina absolutamente nueva que nunca había experimentado antes en toda mi vida. Era una comprensión profunda y innegable de que había sido sistemáticamente manipulada durante décadas enteras por alguien que veía mi amor maternal incondicional simplemente como una utilidad conveniente para explotar, no como un vínculo sagrado y inviolable que debe ser honrado y respetado mutuamente. Si yo hubiera invertido esos casi 5 millones de pesos en mí misma en lugar de en Elena, si hubiera viajado por el mundo visitando lugares hermosos, si hubiera estudiado más cursos interesantes, si hubiera comprado una casa mejor y más cómoda, si hubiera cuidado adecuadamente de mi salud deteriorada, si hubiera planeado cuidadosamente una jubilación verdaderamente cómoda y digna,
¿Dónde estaría yo ahora mismo, en este momento? Ciertamente no estaría en este pequeño apartamento modesto, contando dolorosamente los centavos escasos de mi jubilación mermada, posponiendo constantemente tratamientos médicos necesarios para poder seguir ayudando económicamente a una hija desagradecida que literalmente deseaba mi muerte como regalo. A las 6 de la mañana hice algo que nunca jamás había hecho antes en toda mi relación con Elena. Tomé mi teléfono celular con mano firme y bloqueé permanentemente el número telefónico de Elena. Luego, bloqueé también el número de Marcelo sin dudarlo. A continuación bloqueé sistemáticamente todos los números asociados a la familia de ella que pudieran contactarme para presionarme. Fue un gesto pequeño y simple en apariencia, pero simbólicamente era increíblemente poderoso. Era mi primer acto real de autopreservación genuina en 4 décadas completas de abnegación maternal total. Tomé un baño largo y relajante. Me puse mis mejores ropas elegantes, que consistían en un conjunto de pantalón y blazer que rara vez usaba para economizar dinero, y salí de casa con un propósito definido y claro que no involucraba para nada a mi hija por primera vez en muchísimos años. Mi primera parada fue el banco principal, el mismo banco donde Elena y yo teníamos una cuenta conjunta específicamente para emergencias familiares. Una cuenta en la cual yo depositaba regularmente pequeñas sumas de dinero para cualquier imprevisto que pudiera surgir súbitamente en su vida tan complicada. Esa cuenta en ese momento tenía un saldo acumulado de 180,000 pesos completos. El gerente del banco me saludó cordialmente cuando entré porque me conocía desde hacía muchos años de ser cliente fiel. Le expliqué con calma sorprendente que quería cerrar inmediatamente la cuenta conjunta y transferir todo ese dinero acumulado a mi cuenta personal privada. Él me preguntó con preocupación si estaba completamente segura de esa decisión, considerando que la cuenta tenía un saldo bastante considerable. Respondí con una firmeza en mi voz que me sorprendió incluso a mí misma, que estaba absolutamente segura y que quería proceder inmediatamente con la transferencia sin más demoras. Ver esos 180,000 pesos regresar finalmente a mi propia cuenta personal me dio una sensación extraña, pero maravillosa, de poder y control sobre mi propia vida. Era un poder que honestamente no había sentido desde hacía décadas enteras de vivir para otros. Pero esto era solamente el comienzo de mi transformación. Mi siguiente parada importante fue la oficina de financiamiento inmobiliario, donde se manejaban los documentos de la casa de Elena, cuando Elena y Marcelo compraron esa mansión lujosa frente al mar. Años atrás, yo no solamente había dado el enganche inicial sustancioso, sino que también había firmado todos los documentos como aval principal del financiamiento hipotecario. Eso significaba legalmente que, si ellos no podían pagar mensualmente, la responsabilidad financiera completa recaería directamente sobre mis hombros. Pero también significaba algo muy importante que ellos nunca habían considerado seriamente. Yo tenía derechos legales significativos sobre esa propiedad costosa. La oficial de préstamos me recibió profesionalmente y me preguntó qué la traía por su oficina ese día. Le expliqué claramente que quería revisar cuidadosamente todos los términos específicos del contrato de financiamiento, donde yo aparecía como aval principal, y que necesitaba entender exactamente cuáles eran mis derechos legales y obligaciones contractuales completas. Mientras ella buscaba meticulosamente los documentos archivados, recordé vívidamente el día en que firmé todos esos papeles importantes. Elena había llorado lágrimas de emoción genuina, diciéndome que yo era su ángel de la guarda personal y que me amaba infinitamente. Marcelo también había agradecido profusamente, asegurando enfáticamente que nunca jamás atrasarían ni un solo pago mensual. La oficial colocó una carpeta gruesa frente a mí, explicando que como aval principal yo era completamente responsable de todos los pagos y los titulares primarios no podían cumplir. Pero también tenía el derecho legal de reclamar oficialmente la propiedad completa si creía firmemente que los deudores principales no serían capaces de cumplir sus obligaciones financieras futuras. Le pregunté específicamente cuáles serían los siguientes pasos exactos si yo decidiera ejercer mis derechos legales como aval principal. Ella explicó que necesitaría demostrar que existía un riesgo real de incumplimiento o que ya había habido retrasos significativos documentados en los pagos, lo que la oficial no sabía, y lo que Elena inconscientemente me había revelado casualmente la semana anterior era información extremadamente valiosa. Marcelo había perdido recientemente una suma sustancial de dinero en una inversión fallida completamente y ellos habían atrasado el último pago de la hipoteca por primera vez. Esa información ella la había compartido muy casualmente conmigo, probablemente esperando automáticamente que yo ofreciera ayuda financiera inmediata, como siempre había hecho sin cuestionamiento durante décadas. Recogí copias de absolutamente todos los documentos importantes que necesitaría y programé una reunión formal con el departamento legal del banco para iniciar oficialmente el proceso de reclamación de la propiedad.
Cuando salí de esa oficina, sentí una ligereza extraña y liberadora, como si estuviera flotando varios centímetros sobre las aceras calientes de la ciudad. Durante 43 años completos, había vivido exclusivamente para Elena y su felicidad. Había sacrificado sistemáticamente mis propios sueños personales, todo mi dinero ganado con esfuerzo, todo mi tiempo libre disponible, mi salud física deteriorada, absolutamente todo para darle a ella exactamente la vida perfecta que siempre había querido tener. Y el resultado final devastador de todo ese sacrificio era que ella deseaba sinceramente mi muerte, como el mejor regalo posible de cumpleaños. Mi siguiente parada fue un lugar especial, que no visitaba desde hacía muchísimos años. Una agencia de viajes especializada en nuevos comienzos específicamente para personas de la tercera edad. Había guardado cuidadosamente un folleto de ellos por años completos, soñando secretamente con posibilidades hermosas que siempre parecían estar completamente fuera de mi alcance económico y personal. La joven asesora me saludó calurosamente y me preguntó cómo podía ayudarme ese día. Le expliqué directamente que había visto su programa, especializado sobre jubilados estableciéndose permanentemente en el extranjero y que me gustaría recibir información completamente detallada sobre cómo una mujer de 74 años como yo podía comenzar una vida completamente nueva en España. Los días siguientes fueron una verdadera montaña rusa emocional de sentimientos intensos y preparativos completamente secretos. Cada mañana me despertaba sintiendo una mezcla compleja de dolor residual, determinación férrea y algo maravilloso que no había sentido desde hacía muchísimo tiempo. Era esperanza genuina para mi futuro personal. Era como si finalmente hubiera despertado de un trance largo y profundo donde vivía exclusivamente para satisfacer todos los caprichos y demandas de mi hija ingrata. Y ahora finalmente estaba viviendo conscientemente para mí misma por primera vez en décadas. Mi teléfono celular sonó insistentemente múltiples veces, pero yo ignoré sistemáticamente cada llamada entrante. Recibí docenas de mensajes de texto cada vez más irritados y desesperados de Elena preguntando dónde estaba y por qué no contestaba. La ironía de la situación no se me escapaba. La misma mujer que hacía apenas días había deseado abiertamente mi muerte como regalo de cumpleaños estaba ahora aparentemente preocupada porque yo no contestaba inmediatamente sus llamadas telefónicas constantes. Pero obviamente no era porque genuinamente me echara de menos o se preocupara sinceramente por mi bienestar personal. Era simplemente porque me necesitaba urgentemente para algo específico que solo yo podía resolver para ella. Recibí la visita de mi vecina Dolores, una querida amiga de toda la vida de 70 años que había presenciado silenciosamente todos mis sacrificios monumentales por Elena a lo largo de las décadas. Le conté absolutamente todo, sin ocultar ningún detalle doloroso. Cada palabra cruel del cumpleaños de Elena, cada detalle específico de los planes radicales que estaba haciendo para mi futuro. Dolores escuchó en completo silencio, mientras sus ojos se llenaban gradualmente de lágrimas de solidaridad. No podía creer que Elena me hubiera dicho algo tan imperdonablemente cruel después de literalmente todo lo que había hecho por ella durante toda su vida. Le expliqué que la parte más dolorosa de toda la situación era que Elena lo había dicho como si fuera la cosa más natural y normal del mundo. Como si yo fuera simplemente un estorbo molesto en su vida perfecta que necesitaba ser eliminado permanentemente. Dolores sostuvo mis manos temblorosas con gentileza maternal, diciéndome que tenía absolutamente todo su apoyo incondicional en cualquier decisión que tomara. Lo que Elena había hecho era completamente imperdonable sin ninguna justificación posible. Le expliqué entonces mi plan completo, incluyendo todos los detalles importantes. Quería que Elena creyera firmemente que yo había muerto o desaparecido permanentemente, al menos durante un tiempo significativo, para que experimentara completamente las consecuencias de sus palabras crueles. Dolores sería mi cómplice principal, la persona que encontraría supuestamente mi apartamento vacío y entregaría la carta de despedida definitiva que estaba escribiendo cuidadosamente. Ella sonrió con complicidad genuina, diciendo que era un plan absolutamente brillante. Esa niña ingrata finalmente iba a entender completamente lo que significaba realmente perderme para siempre de su vida. Esa noche trabajé intensamente en la carta más importante y significativa de toda mi vida entera. La carta que cambiaría absolutamente todo para siempre entre nosotras. Escribí y reescribí meticulosamente cada palabra, cada frase, cada párrafo completo, asegurándome cuidadosamente de que transmitiera exactamente lo que quería expresar, sin ambigüedades. Comencé recordándole que ella me había pedido específicamente como regalo de cumpleaños que desapareciera completamente de su vida y que había decidido respetuosamente conceder ese deseo explícito cuando leyera finalmente esta carta. Yo ya estaría muy lejos de allí, comenzando la vida que debería haber vivido hace décadas enteras, en lugar de sacrificarlo absolutamente todo por ella constantemente. Continué escribiendo durante
Muchas horas documentando meticulosamente cada centavo que había gastado en ella desde su nacimiento, cada sacrificio personal significativo que había hecho voluntariamente, cada oportunidad valiosa que había perdido por estar siempre completamente disponible para todas sus necesidades inmediatas. Pero no era una carta amarga y llena de resentimiento. Era fundamentalmente educativa. Quería que ella entendiera exactamente y completamente lo que había perdido para siempre con sus palabras crueles. Junto con esta carta, encontraría todos los documentos legales importantes que había firmado esa semana transformadora, el cambio completo de mi testamento excluyéndola completamente, la cancelación definitiva de su plan de seguro médico complementario costoso que yo pagaba mensualmente sin falta, la notificación oficial de que, como aval principal de su hipoteca, había decidido ejercer todos mis derechos legales debido a su inestabilidad financiera reciente documentada, y el cierre permanente de absolutamente todos los beneficios económicos y materiales que recibía constantemente de mí. Era una carta de 18 páginas completas que detallaba meticulosamente todo lo que cambiaría dramáticamente en su vida ahora que yo había desaparecido exactamente como ella tanto había deseado. Concluí escribiendo que su vida probablemente sería mucho más fácil emocionalmente sin mi presencia molesta, pero también sería muchísimo más cara financieramente. Esperaba sinceramente que valiera completamente la pena para ella. Llegó finalmente el domingo que marcaba mi partida definitiva hacia una vida completamente nueva. Era la mañana de mi gran escape liberador y Dolores llegó puntualmente con café fresco y una sonrisa cómplice que me llenó de energía renovada. Llevé mis dos únicas maletas hacia la puerta sintiendo una mezcla de emociones contradictorias pero predominantemente positivas. Le entregué las llaves de repuesto de mi apartamento y confirmé que tenía la carta para Elena y todos los documentos legales importantes que debía entregarle en el momento exacto que habíamos planeado cuidadosamente. El taxi llegó exactamente a las 6 de la mañana, según lo programado, mientras el conductor cargaba eficientemente mis dos maletas en el maletero. Di una última mirada prolongada a mi apartamento modesto, donde había vivido durante 15 años completos. Había vivido allí todas esas décadas, pero extrañamente no sentía nostalgia dolorosa ni arrepentimiento. Era como si finalmente me estuviera liberando completamente de una prisión emocional que yo misma había construido voluntariamente, con mis propias manos, durante todos esos años de abnegación maternal excesiva. El viaje en avión hacia Barcelona fue extremadamente largo pero tranquilo y pacífico. Por primera vez en décadas completas absolutamente, nadie sabía exactamente dónde estaba yo en ese momento. Nadie podía llamarme exigiendo favores inmediatos, dinero urgente o tiempo incondicional. Era una sensación completamente embriagadora, de libertad genuina que no había experimentado desde mucho antes de convertirme en madre por primera vez. Durante el vuelo de casi 12 horas, escribí extensamente en mi diario personal todo lo que había sucedido durante esa semana transformadora tan intensa. Esta era literalmente la primera vez en 43 años completos que hacía algo significativo completamente para mí misma, sin calcular cuidadosamente cómo eso beneficiaría directamente a Elena. Era simultáneamente aterrador y absolutamente liberador al mismo tiempo. Llegué finalmente a Barcelona en la mañana del lunes hora local europea. Un representante amable de la agencia de viajes me estaba esperando pacientemente en el aeropuerto, sosteniendo un cartel con mi nombre claramente visible. Era un hombre, joven y amable, que hablaba español con un fuerte acento catalán encantador. Me dio la bienvenida cálida a España, preguntándome si estaba lista para comenzar una nueva aventura extraordinaria en mí. Vida.rspon